Bueno, muy bien, enseguida vamos a estar con Marcelo Ramal, con Iván Carrino, economista, y también está Hernán Izurrieta de ATE, del Ministerio de Trabajo. Pero volvemos a Azul, es realmente significativa la movilización ahora, en este momento. Miren, un pueblo movilizado contra el cierre de la planta de fabricaciones militares. Esto ocurre ahora, en vivo en Azul. Un pueblo movilizado contra el cierre de la fábrica militar de Azul. 239 despidos en los últimos días, que se suman a otros despidos, bueno, del Estado que veníamos marcando recién, pero de fabricaciones militares. Ayer el interventor en fabricaciones militares no quiso recibir a los delegados de Azul, que habían viajado especialmente, estuvieron anoche con nosotros, por orden del ministro Oscar Aguad, que parece tiene en carpeta el desguace de fabricaciones militares y el cierre de fabricaciones militares. Esto es Azul, una ciudad movilizada contra el ajuste, una ciudad movilizada contra los despidos. Esto es lo que provocan los despidos y una ciudadanía que no se queda sentada en sus casas, sino que reacciona frente a esto. De la misma forma que hoy reaccionó Hernán con la marcha que tuvieron los trabajadores de ATE, ¿no? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, así es, estamos completamente movilizados y peleando contra esta ola de despidos. Como se señaló en los informes, estamos hablando de 3.000 despidos, tanto en el ámbito nacional, provincial y de municipios. Y es una lista que se actualiza permanentemente. En el caso particular, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, sumaríamos 13 bajas de contratos a esa lista. Recién me avisan compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que hay 5 despedidos más en ese ámbito que depende del Ministerio de Agricultura. Además, el gobierno siempre elige fin de año y enero, los primeros días de enero. Lo viene marcando el 2016, 2017 y 2018. Exactamente, son 2 momentos claves. Nosotros sabemos que fin de año es un primer momento y después va a haber un segundo momento, seguramente febrero-marzo, donde termine de desplegarse lo que es una política general e instrumentada y encabezada por el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, que lleva adelante una política de vaciamiento, de desguace y de despidos masivos en el Estado. Esta política general a su vez tiene ciertas particularidades, porque obviamente que se desarrolla con la tónica político-ideológica del gobierno. Por ejemplo, entre los 70 despedidos del Ministerio de Defensa están todos los compañeros, o una buena parte de los compañeros que trabajan con los archivos de las Fuerzas Armadas. Todos esos compañeros han sido despedidos y esa tarea, por ejemplo, en particular es la que permite generar insumos para los juicios de lesa humanidad, las políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, que es sabido que el gobierno está abortando todo eso, ¿no? Pero anoche, por ejemplo, estuvieron toda la gente de SENASA, que están, es primordial la labor que ellos cumplen, porque con el desguace que están haciendo en el SENASA, están rompiendo con las barreras sanitarias para controlar nuestras fronteras. Exactamente, es una política que claramente expresa los intereses y necesidades de determinados sectores de nuestra sociedad, del mayor poder económico, sectores del empresariado y del mundo de las finanzas, etcétera, etcétera, y en detrimento de los intereses de los trabajadores y de los sectores populares en general. En ese sentido, por ejemplo, los despidos en la televisión digital abierta que se han señalado ahí, la TDA se vació un sector donde no había de ninguna manera gastos desmesurados sobre lo que se podría planificar, sino que se estaba haciendo una estructura para generar contenidos y negocios para empresas productoras. Pero aparte, yo digo, son contratos muchas veces de cuántos son. Expulsan, despiden trabajadores de salarios de 15.000, 20.000 pesos con toda la... ¿Y toman esta secretaría o su secretaría de cuánto? Porque están generando 150.000, pero claro, están generando un despido masivo de trabajadores con salarios que están por debajo de la línea de pobreza y generando también la incorporación de funcionarios con salarios astronómicos. Y otro aspecto en particular que como delegado general de la Junta Interna del Ministerio tengo que señalar, nosotros entre los 13 despidos que hemos sufrido tenemos una situación particular, un compañero que está siendo dejado en la calle por haber participado de la movilización del 18 de diciembre contra la reforma previsional. El compañero salió a las 15:30 horas del Ministerio, baja en el subte A en la estación Sáenz Peña a las 16:15 y es levantado por la policía en ese momento, en lo que constituye una detención arbitraria, y ese compañero fue detenido, le generaron una causa penal y ahora en este momento está siendo dejado en la calle
como parte de una misma política que complementa las cuestiones de ataque a las condiciones económicas y laborales de los trabajadores y las trabajadoras, y junto con eso el aspecto represivo en esa política. Ahí quizás recuperar algo que vos señalabas muy bien en la apertura, que es esta disonancia entre los dichos y los hechos. El gobierno nacional plantea un combate de la inflación a fuerza de tarifazo, plantea que defiende el empleo con despidos masivos y flexibilización laboral. Nos habla que hay que construir paz social y el diálogo y la armonía, y es el gobierno con mayor nivel de actividad represiva de las fuerzas estatales de la reinstalación de la etapa constitucional. Esta parte, como bien lo señaló el informe de la Correpi que días atrás se presentó. Hablan del expertise, estigmatizan a los trabajadores y trabajadoras estatales, hablan que son el mejor equipo de los últimos 50 años, y la vicepresidenta de la Nación desconoce los ámbitos de incumbencia del Ministerio de Seguridad y de Defensa, no sabe qué fuerza está a cargo de cada uno de ellos. Hernán, en el caso de trabajo, ¿hay también, vos creés, una intención de desguazar el ámbito donde se hacen las paritarias, de evitar que se lleven adelante las paritarias? Porque vos decías, en defensa echan a los que buscan elementos para las causas de lesa humanidad. En trabajo se vienen las paritarias y el gobierno quiere que los sueldos sean el ancla de la inflación este año. Sí. ¿A ustedes los despiden por eso? La particularidad del Ministerio de Trabajo, en ese ámbito en particular, no, porque la imposición de techos salariales y de que los trabajadores y trabajadoras perdamos poder adquisitivo lo logran mediante otros mecanismos, no está atado al número del plantel. Sí tenemos preocupación y nos estamos preparando y organizando para enfrentar eventualmente una situación de despidos masivos cuando continúe desplegándose esta política de dotación óptima del Ministerio de Modernización, que vos presentaste un informe semanas atrás, porque sabemos que en particular, por ejemplo, determinadas áreas de la Secretaría de Empleo sí pueden ser afectadas por esta instrumentación de esa política, y también de aspectos de la reforma laboral que en el caso particular del Ministerio de Trabajo contempla la reformulación de áreas. Si salen aprobada la reforma laboral que el gobierno pretende hacerla votar en el Congreso de la Nación en febrero, eso va a impactar en determinados aspectos de la estructura del Ministerio de Trabajo, fundamentalmente en la Secretaría de Empleo, con lo cual estamos ante una política que es de ataque completo a las condiciones de vida de los trabajadores, de los sectores populares, a la posibilidad de tener una vida digna, mientras se desarrolla una defensa intransigente de los intereses de los sectores más poderosos. El planteo fundamental que tiene este gobierno respecto a que esto es un problema de déficit fiscal se da en el mismo momento que le bajan las retenciones a la soja, que le sucede lo mismo con las mineras, y plantean todo esto como un problema de gasto público, con lo cual está claro que hay una transferencia desde los sectores populares hacia los sectores de mayor poder económico. Quiero volver con estas imágenes que están ingresando en este momento, están entrando en este momento en directo desde Azul, la ciudadanía allí. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en Azul, la ciudadanía movilizada en contra del cierre de fabricaciones militares, la planta de Azul. Estamos en comunicación con Juan Cacase, que es delegado justamente de fabricaciones militares. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a vos, al equipo de vida y a toda la audiencia. Bueno, vemos en las imágenes realmente una multitud la que se ha reunido, ¿no? Estamos trabajadores de fabricaciones en Azul, estamos mencionando a los salarios porque va a generar una A ver, Juan, te vamos a llamar, estás en el medio de la multitud y estamos escuchando muy mal. Ahora vamos a tratar de intentar una mejor comunicación. Reiteramos, esto es lo que está pasando en estos momentos en Azul, la ciudad movilizada en contra del cierre de la fábrica, en contra de los despidos. 250 despidos que se suman a la lista que presentábamos, casi 3.000 despidos de diciembre a hoy, 4 de enero, por parte de empleados del Estado. Y Marcelo Ramal, buenas noches. ¿Qué tal? Que forma parte de esto también de la política, no solamente laboral, sino económica del gobierno. Bueno, vos mencionabas antes, digamos, todas estas secretarías. Creo que habría que agregarle o uno le podría sugerir al gobierno que cree la Secretaría de Encubrimiento de Fracasos. Porque creo que con estas supuestas medidas de austeridad fiscal, que no son tales,
porque como bien se decía acá, mientras despiden trabajadores a los exportadores de soja, le dan 60.000 millones de pesos en 2 años de regalo, que naturalmente, ¿quiénes financian ese dinero? Los despedidos, los jubilados. Pero quiero decirte lo siguiente, esto que está pasando con los despidos es la otra cara del pacto fiscal, del pacto que se firmó con los gobernadores. Claro, sí, Esta es la página no publicada del pacto fiscal. Es decir, le dijeron, bueno, muy bien, vamos a sostenerte determinadas urgencias económicas, pero vos vas a tener que hacer el ajuste. Por eso el intendente de Quilmes alude al gobierno nacional, al gobierno provincial. Es decir, que este acuerdo general no solamente ha implicado la confiscación de los fondos jubilatorios, sino despidos. Volvemos a ver con... ¿Está? A ver, Juan, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho. Ahora sí, escucho bien. Sí, me decía, bueno, prácticamente una pueblada en Azul, ¿no? Lo que se está viviendo. Sí, la verdad es que los trabajadores estamos emocionados por tanta convocatoria de vecinos que se han acercado hasta la plaza, darnos el apoyo, darnos el afecto a entendernos en este duro momento que estamos pasando. Y lo entendamos entendiendo todo, ahora falta que lo entienda el gobierno nacional. No fueron recibidos, siguen sin tener diálogo con el gobierno nacional, no los ha recibido nadie de las fabricaciones militares. Hoy a la tarde el interventor de fabricaciones recibió al intendente y a 3 compañeros más, pero les dijo, plantado en la misma medida, que la fábrica está cerrada y que va a esperar que venga ahora el ministro de Defensa la semana que viene para ver si nos da una reunión para tratar de ver de qué manera esto se podría revertir, pero nosotros eso no nos alcanza, o sea, la verdad es que necesitamos más que la claro. de la semana que allí viene. Digamos, a ver, necesitamos una respuesta concreta. El reclamo de ustedes, acompañado por esta multitud en Azul, ¿dónde se efectúa? ¿Frente a la municipalidad? ¿El reclamo se lo están haciendo ahora en este momento al intendente de Azul? Sí, el reclamo está hecho al intendente porque nosotros consideramos que es parte de todo esto que está pasando por omisión o por negligencia de cómplice, por no haber actuado antes. Porque cuando estuvo el presidente de la Nación en Azul cerrando campaña, él nos dejó acercarnos y porque decía que los trabajadores estábamos denunciando cualquier cosa cuando decíamos que veíamos que fabricaciones estaba haciendo un vaciamiento en todas las fábricas, no solamente en Azul, sino en el resto de Villa María, de Río Tercero, en Beltrán, en Hachal y en la sede central. No es solamente acá, lo que pasa es que acá en Azul nos cerraron, a las otras lo despidieron compañeros, y esto lo veníamos denunciando. Entonces, el reclamo en la Plaza Central de Azul, en la municipalidad, esta poblada que se dio en medio de un apagón que convocaron vecinos también, media hora de apagón, de luces, y la verdad que estamos emocionados, pero también tenemos un compromiso ahora, y que es que nosotros no amenazamos, los trabajadores no amenazamos, sino que prometemos y cumplimos. Y si para la semana que viene no nos dan la respuesta, les prometemos que le cortamos a la provincia de Buenos Aires, todo el acceso al centro de la provincia de Buenos Aires van a aparecer cortados. ¿Esto que no va a ser los trabajadores de fabricaciones militares, los de la planta de allí? Sí, junto con distintas organizaciones y junto con el apoyo de la CTA Autónoma, que es la organización de nuestro sindicato, pero que se queden tranquilos que si no nos quieren dar respuesta, nosotros se las vamos a hacer forzar y no están... ¿Qué día ¿Para qué día tienen programada esta acción de la semana que viene? El día no se lo vamos a decir para que no nos puedan anticipar. Nosotros cuando amanezcamos con los cortes de ruta va a ser la semana que viene, pero cuando lo decidamos lo vamos a avisar a los medios de ustedes también para que estén sabiendo. Bueno, Juan, te agradezco esto, realmente las imágenes que estamos recibiendo son de una verdadera multitud allí en Azul acompañando el reclamo de ustedes, por fuentes laborales. Muchísimas gracias, por recibirnos, por favor. por información. Gracias. Como siempre decimos, reclaman trabajo, reclaman seguir manteniendo una fuente laboral. No están pidiendo planes asistenciales, no están pidiendo que les regalen nada. Están pidiendo por su fuente laboral. Piden por su fuente laboral. En una ciudad como Azul o cualquier ciudad del interior del país que se caiga una fábrica, se cae también un pueblo. Y esto es lo que tiene que ver también el gobierno cuando ordena a los gobernadores, muchos gobernadores peronistas,
que firmaron y que han acatado la orden de despedir empleados en las provincias, la mayoría de los gobernadores peronistas, que acataron y firmaron la orden del gobierno nacional de echar trabajadores en la provincia, como bien pone por orden del intendente, que dice, el intendente de Quilmes, cumpliendo órdenes de funcionarios nacionales y provinciales. Lo despedimos. Y esto es lo que está pasando, la reacción en Azul, por ejemplo, hoy. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuánto le puede sumar a un plan económico despedir gente con el costo social y político que esto implica, ¿no? Cuando vemos que otras variables, se dispara el dólar, sigue sufriendo el déficit fiscal, el gasto público. Sí, a ver, yo te mencionaba esto de encubrimiento de fracasos, porque lo que ocurrió en los últimos 7 días no tiene nombre. El gobierno salió a anunciar que recalibraba la economía y en realidad lo único que hizo fue anunciar una devaluación que va a encarecer los alimentos y que por supuesto se va a trasladar al bolsillo. Ahora, una semana después de esto, y después de decir que la inflación va a ser del 15%, se anuncia un tarifazo en el transporte que llega casi al 70%, y yo hice los cálculos. Gustavo, vos mencionabas antes cuánto están calculando la inflación para el 2018. En la canasta familiar el transporte incide en un 12%. Si vos ponderás ese 70% en la canasta familiar y le concedés al gobierno, que no crea así, que no va a ser así igual, pero le concedés que el resto sube un 15%, ¿sabés a cuánto se va la inflación del 2018? ¿Cuánto? 22%. Bueno, 22. 20, sí, a ver, cómo está. Por eso yo hice el cálculo ponderando el aumento del transporte. Bastaría con un poquito de aumento para que se fuera al 25%. Ahora, hay otra cosa que hay que decir. ¿Por qué subió el dólar hoy? El dólar sube porque los que están reclamando por el atraso cambiario ya se dieron cuenta que el aumento del transporte se comió el efecto de la devaluación de la semana pasada. Y entonces probablemente vayamos a otra devaluación. Entonces el gobierno evidentemente marcha sin rumbo. Armó un esquema económico fundado en el atraso cambiario, el endeudamiento, endeudando inclusive a trabajadores, a deudores hipotecarios, y ahora ha entrado en un curso inflacionario, en un curso devaluatorio, que va a provocar gravísimos problemas a muchísimos trabajadores. Por lo pronto, una sola cosa, Gustavo, se habla de paritarias del 15%, cuando la inflación va a estar cerca del 25%. Es decir, hay que ver qué gremio se anima por eso, a firmar la eso, meta ¿no? de inflación del gobierno es una excusa para imponerle techo a las paritarias, nada más. Iván Carrino, ¿y el gobierno por qué no puede controlar estas variables? Sí, Y la hola inflación, Gustavo, el dólar, buenas noches. Sí, Gracias por... mira, quería comentar un poquito antes igual sobre el tema de los despidos, Sí. ahora te voy a responder, pero porque hay que poner en contexto estos números, hay que explicarle a la gente esta cuestión, que es delicada, pero acá no hay ajuste salvaje, no hay ajuste ni salvaje y no hay ola de despidos, de ninguna manera, y déjame que te muestre los números, porque si no, hablamos en el aire. Asumamos que hay 3.000 despidos este mes. Y más los que se vienen Asumamos que hay 3.000 despidos. No hay ajuste de ningún tipo en el Estado porque desde noviembre de 2015 hasta el último dato que hay en 2017, y Ale y Marcelo no me pueden dejar mentir porque ven estos mismos números que yo del Ministerio de Trabajo, el asalariado público, los asalariados públicos crecieron en 53.000. El sector público tiene 3 millones de empleados, ¿sí? Y el sector público nacional, es decir, sacando las provincias, de acuerdo a un estudio de CIPEC, entre 2003 y 2016 aumentó su dotación en 280.000 empleados públicos. Entonces, un recorte de 3.000 es a lo sumo el 1% de ese sideral aumento que tuvo Está el bien. empleo público en este tiempo. Iván, pero Entonces, vos fijate qué hay que poner en contradictorio. contexto los números. Está bien, pero vos fijate qué contradictorio. No, eso sin duda, eso no te lo Echan y discuto. crean esta secretaría. No, ¿Vos creés que tienen eso- algún tipo de justificación? Eso no te lo discuto, no hay que crear ninguna Entonces, secretaría bueno, y mucho por eso, menos entonces, esta secretaría hay una ridícula. contradicción profunda en el gobierno. Sin Echa duda. gente, contratos de Sin- 5.000, de 6.000 pesos y crea Sin subsecretarías, duda. Por superestructuras de 100.000, 150.000 pesos. Bueno, ahí hay que ver, Lo pero que- no hay que lo crear que ninguna tiene que secretaría, decir, pero lo que- acá no hay ningún ajuste y, a ver, o hay un ajuste ínfimo y pequeño que en buena hora se haga. ¿Por qué? Porque si fuera cuestión
de crear empleo público, pero que el Estado emplee a los 40 millones de personas. No, el empleo público se paga con impuestos, es decir, se paga con empleo privado. El asalariado que tenés en el sector público es el asalariado que no está en el sector privado porque no le permitís crecer porque le tenés que cobrar impuestos para pagarle el sueldo a este, ¿se entiende? Entonces, dimensionemos la cuestión del empleo público porque no es lo que queremos decir. Ha aumentado sideralmente y hay que resolver esa cuestión urgente. No, que evidentemente la posición de Iván, es decir, corriendo por derecha la gestión del gobierno de Cambiemos, expresa una concepción, una perspectiva del rol del Estado en el marco de la sociedad actual, casi de un talibán del libre mercado respecto a prácticamente proponer la inexistencia de estructuras estatales, cuando lo que está acá, cuando acá lo que está en discusión es que acá no están sobrando trabajadores, son planes sociales. No están sobrando trabajadores y trabajadoras estatales, sino lo que están faltando efectivamente son políticas públicas orientadas hacia los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, y al tiempo que se plantea, y lo que se ha señalado acá, que se está desfinanciando el Estado a través de la pretensión de rebajas a los aportes patronales, las rebajas a en términos de retención, en las transferencias fabulosas de riqueza de los sectores sociales populares, los trabajadores, hacia los sectores del empresariado, etcétera. Con lo cual, acá la discusión es de fondo, no se puede hacer un planteo en abstracto, y no asumamos que hay 3.000 despidos. Hay efectivamente 3.000 despidos, muy posiblemente va a haber muchos más en las próximas semanas que se suman a los despidos que se desarrollaron durante el 2016, que ascendieron en el caso de la Administración Pública Nacional a más de 13.000 laburantes que quedaron en la calle. Como bien lo demuestran los trabajadores de Azul, cuando cae una fábrica, cuando cae un puesto de trabajo, se compromete no solo los laburantes de ese sector, sino una comunidad específica, en el caso particular el pueblo de Azul, que está luchando y que está planteando claramente que los trabajadores estatales no vamos a brindar ningún tipo de paz social mientras haya despido. Si hay despidos no va a haber paz social. Si hay despidos hay lucha y organización de respuesta. Van a tener de rehenes a la gente. No podés hablar de despidos en términos netos. Hay despido por un lado y hay creación por el otro. O sea, vos podés despedir a uno y contratar a otro. Crearon muchos puestos de funcionarios, en eso te concedo. Si crearon un montón de puestos para funcionarios de altísimo nivel salarial. Si vos despedís a uno y contratás a uno, en términos netos no pasa nada. Y en términos netos, desde que terminó el gobierno de Cristina, hay 53.000 nuevos empleados públicos a nivel agregado en el país. Entonces, no es un ajuste y no es una ola de despidos. Digamos la verdad, por favor. Vos sabés perfectamente que una parte sustancial de lo que en la estadística aparece como creación de empleo público son planes sociales. Lo sabés perfectamente. Son asalariados públicos. ¿Cómo venía? Ahí lo reconocés. Bueno, acaban de... Quiero que el público escuche bien. Lo que el señor presentó como creación de empleo público son planes Argentina Trabaja que el Estado le dio a gente que no tiene trabajo. Es decir, que el señor presenta el asistencialismo y el otorgamiento de un plan asistencial como creación de empleo público. No podés mentirle a la gente de esa manera, por favor. Bueno, sugiero que vayamos y te aclaro una cosa más, la comprobación de esto, el oyente lo tiene que saber, es que así como aparece esta supuesta creación de empleo público, aparece también que la gran creación de empleo, entre comillas, en estos años, es de monotributistas. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque son o trabajadores precarios del sector privado o los trabajadores de los planes sociales que funcionan como monotributo. El gobierno no creó ningún empleo en el Estado, simplemente otorgó planes sociales como resultado del aumento de la miseria social. Es cuestión de, esta es la verdad. Es cuestión de ver los datos y de última lo podés contrastar. Estos son los datos. Ya, hay tres columnas. Vos lo sabés. ¿Cómo vas a decir que el Estado creó 280.000 puestos de empleo? Eso es un estudio de CIPEC. Sabés que son eso es un estudio de CIPEC. Sí, que no son fundamentalistas de libre mercado. Es un estudio de CIPEC entre 2003 y 2016 en el sector público nacional. Lo que yo te decía es una estadística del Ministerio de Trabajo y son los asalariados públicos. Ahora me entero que según vos, esos son planes sociales. Habría que explicarlo, porque eso no está aclarado en ninguna estadística del Ministerio de Trabajo. Aclaralo.
creo No, que lo no, sabés. a mí Yo que me lo creo que venga lo y me lo sabés. explique, porque no es Yo así. creo que lo sabés perfectamente porque lo sabe todo el mundo. A ver, no estoy trayendo acá una novedad, por favor. Ahora, ¿cuánto Esto se sabe puede ahorrar perfectamente. cuánto se puede ahorrar? Hablemos de números. ¿Puede, digamos, ahorrarse el gobierno echando empleados estatales o tiene que ir por otro lado? O, digamos, el gobierno le queda cómodo echar empleados, pero no hace el ajuste por donde tiene que Mira, hacerlo. No tengo los números exactos, pero más o menos en estos últimos 12 años de economía, de historia de la economía argentina, el gasto público creció 16 puntos. 4 puntos fueron en subsidios económicos, los subsidios energéticos, etc. 4 puntos fueron en prestaciones sociales, 4 puntos en empleo público y otros 4 en algún otro concepto. Pero 4 puntos de ese aumento se debieron a la mayor cantidad de empleo público, que ahí me parece que es innegable que existió un importante aumento del empleo público en este último tiempo. Entonces, evidentemente hay un ahorro por ahí, habrá un ahorro por el lado de los subsidios y también debería haber un ahorro por el lado de el estado de bienestar, ¿no? Porque el Estado también, es verdad, que los conceptos más importantes en los que gasta son jubilaciones, salud, educación, etcétera. Entonces, bueno, ahí es verdad que es más inflexible ese gasto, pero ese es el gasto más importante que tiene el gobierno, ¿no? Gustavo, No, sí, yo creo- no, es que acá el planteo es que es una perspectiva político-ideológica que consigue un Estado prácticamente inexistente para dejar liberada la fuerza de mercado para que ajusten las cuentas y arrasen con los derechos, conquistas e intereses de la clase trabajadora. En ese marco, en ese esquema ideológico, para Iván, Yo te digo, Hernán es fenómeno, sobre ¿no? Estado, cuando todo indica y hay estudios que plantean que la proporcionalidad entre el desarrollo, cantidad de trabajadores estatales, la población, no está de ninguna manera sobredimensionado. Insisto, no sobran trabajadores y trabajadoras estatales, sino lo que están faltando claramente son políticas públicas orientadas hacia los sectores populares en beneficio de las mayorías populares y no, como viene desarrollándose, lo que es evidentemente un gobierno gestionado por CEOs que gobierna para los ricos. Entonces acá es sacarle a uno para darle a los otros en el sentido contrario de un principio de equidad elemental, porque le sacan a los más perjudicados para transferirle a los sectores más poderosos, al empresariado, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese es el cuadro de situación. Y al tiempo que desfinancian el Estado. Entonces lo estás desfinanciando, si saca el problema y dejando de gravar y de aplicar impuestos sobre los sectores del poder económico, decís que ese problema lo genera un salario de 10.000 pesos de un laburante estatal de 12.000 pesos. Es una mentira, es una estafa a la sociedad y nosotros le decimos a la comunidad y a la sociedad que hay que luchar contra este tipo de discursos porque cada vez que se llevan Bueno, Hernán, puesto contratemos 100.000 más, una fuente de empleo en el 100.000 Estado más. están afectando un ¿Por qué no- derecho ¿Por de qué no nuestro contratamos pueblo. 100.000 empleados más? ¿Por qué no contratamos 100.000 empleos públicos más? No, Con esos salarios bajos arranquemos efectivos. porque no echen a ninguno más. 100.000 más. No, Sí, es la fuente de la arranquemos con que no prosperidad. echen a ninguno Pero más. sí es la fuente de la prosperidad. Echaron Pero 12.000, uno más uno, vienen dos. 3.000 y se proponen echar cerca de 20.000 según el informe de dotación 200.000. óptima. Contratemos 500.000 Bueno, empleados en el por Estado. eso te caractericé funciona como un tan bien. talibán del libre No, mercado. pero si Por eso, funciona tan bien. es tu programa Pero de máxima que es ¿cuántos más empleados directamente querés? échelon a todos y que vayan a vivir No, en serio, a la... porque, Claro, digamos, es eso, si no pero es que cuesta nada, tu dale, posición que va, política vení uno, ideológica es otro. esa. Es increíble. Discrepo completamente, la entiendo, Sí. pero discrepo completamente. No, es que tenés que entender la restricción del presupuesto. O sea, Claro. los recursos no salen Bueno, de la entonces, nada. entonces no le baje las retenciones a las mineras, seguí grabando. Eso es la Ahí, restricción claro, del presupuesto. bueno, está Matás bien. al sector privado para Bueno, financiar por un eso, sector viste, público que está terminamos totalmente discutiendo sobredimensionado. inexorablemente para quiénes gobernás, qué intereses defendés Yo y no qué gobierno perspectiva ni de país te defiendo trazás. intereses. No. Es así. A ver, acá ocurre lo siguiente. El Estado subsidia fuertemente al sector privado. A ver, hoy tenemos un sistema de extracción de gas que le paga a las petroleras que están sacando el gas en Vaca Muerta 3 veces lo que vale el gas en el mercado internacional. Eso es un verdadero subsidio, eso es un verdadero regalo a quien no lo necesita, a los grupos petroleros. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la clase empresarial que vos reclamás de que la dejan sin empleados, es ella la que es completamente incapaz de crear puestos de trabajo y ha despedido. Pero en tercer lugar, nadie quiere ser un parásito ni estar inactivo, comenzando por el propio empleado estatal. Obvio. ¿Qué empleado estatal quiere estar en esa situación? Pero, por ejemplo, acá en fabricaciones militares Sí. se podría operar una reconversión porque hay equipamiento, hay tecnología, hay trabajadores muy capacitados en un país que tiene sí, sed eso sí. de infraestructura, de Totalmente. vivienda, de obra pública. Iván, para volver al tema del dólar, ¿crees que quedan 19? ¿Crees que va a quedar más arriba de los 20? ¿Dónde crees que va a establecerse? Bueno, creo que tuvo una suba muy fuerte los últimos días de diciembre.
y yo me esperaba una cierta corrección, ahora bueno, volvió a subir. Tenemos un tipo de cambio libre, pero es verdad que acá hubo una estrategia del gobierno de que el dólar suba un poco, ¿no? Y ahí quiero retomar un poco lo que decía Alejandro e incluso lo que decía Hernández, esto de los CEOs. Quintana es un excelente empresario. Yo admiro profundamente lo que ha hecho con Pharmacity, me parece genial. Marcos Peña, genial estratega político, te gana todas las elecciones. Pero no entienden de política monetaria. Y el hecho de que se hayan impuesto a la política monetaria del Banco Central es un problema para la Argentina. Porque ¿en qué están pensando ellos? Por ahí están pensando en ganar elecciones, por ahí están pensando en el corto plazo. Pero Argentina tiene que pensar a largo plazo. Y el crecimiento de largo plazo es bajando la inflación. Y lo único que tiene que hacer el Banco Central es bajar la inflación. Pero ¿qué ideas están detrás? Pero no lo venían logrando. Eso Claro. es lo que dice el ala política, este ala que vos nombrás, dicen, bueno, te dimos 2 años, Claro. no lograste. Claro, pero, exacto, y si vos le tenés que decir, no sé, a un alumno en tu clase, che, no venís estudiando para sacarte un 7, ¿qué le decís? ¿Quédate tranquilo que aprobás con 3? No, le dirás, fíjate cómo estudiar más. Entonces, acá es muy raro que sea un castigo por no haber cumplido con las metas. Acá lo que hay es... Hay una intervención de hecho. Claro, pero lo que hay detrás es una idea que quiere que haya un poquito más de inflación para que el dólar suba más, porque se considera que está atrasado y que no se puede competir, ¿sí? Y esa idea no nos ha llevado a nada en la historia argentina, ¿sí? El gran problema en la historia argentina en estos últimos 40 años es la inflación y la idea de que devaluar la moneda te hace más competitivo. Digamos, si ese fuera la receta de la prosperidad, Argentina sería potencia mundial, porque hemos devaluado suculentamente nuestra moneda. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que ha pasado en este sentido entre el Banco Central y el ala política del gobierno, ¿no? Bueno, una sola sí, cosa muy una breve. línea. Una cosa muy breve. Él dice, tiene razón, una estrategia. Yo lo diría más precisamente un negociado. ¿Por qué? Porque el gobierno le dio la señal a la CITE, a los operadores financieros, que iba a dejar disparar el dólar para que ellos salieran de sus posiciones en pesos, compraran dólares a 17 a sabiendas que se iba a ir a 19. No hizo falta. Una asociación... Marcelo, no hizo falta. Se lo arreglaron en una mesa con Cristofani, Por con supuesto. Federico Brown. Eso yo pregunto, ¿eso es asociación ilícita? Si eso no es asociación ilícita, no sé qué es. Mientras tanto, como bien decía el compañero de ATE, hay presos por haberse movilizado contra la reforma jubilatoria, presos de ATE, presos del Partido Obrero. Los que deberían ser despedidos y ser juzgados son los que en una semana, en una devaluación, le robaron al pueblo argentino millones y millones de pesos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Gracias, Iván, como siempre. Gracias, Hernán, por esta noche. Enseguidita, tras la pausa, con el amigo...